Icíar Fernández de la Cruz, delegada de la OCU en Castilla-La Mancha. Bienvenida, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues como las noticias es lo primero de lo que hay que hablar, el índice de precios al consumo se sitúa en Castilla-La Mancha en el 6,9, como nos ha dicho Sonia, y culpa de todo esto lo tienen los alimentos que están al 16%, que ya no sé si nos queda para consumir algo. Pues evidentemente los alimentos están en una subida desbocada. Vemos que un 16,5 el precio de del último IPC es horrible. Estamos viendo cómo las medidas que ha puesto el Gobierno sobre la supresión o reducción del IVA, pues que no se están trasladando a los consumidores, y estamos viendo que, bueno, que ir a comprar pues supone un gasto que muchas familias están teniendo problemas en asumir. Pero, y esto, a ver, desde vuestro punto de vista desde la OCU, ¿cuándo va a tocar techo o no hay techo ya? Pues no sabemos, creemos que esta tendencia por lo menos nos va a acompañar unos meses, a no ser que hagan un paquete de medidas que realmente suponga un ahorro para las familias, porque estamos viendo que las que hay no son suficientes. Claro, o se tomen medidas. Esta mañana estaba escuchando que se está quejando el sector del pescado, porque es de los sectores que, fíjese, del último año es el que más ha descendido en ventas. ¿Qué pasa? Porque no hay ninguna ayuda a la hora de comprar pescado. Efectivamente, deberíamos tener más ayudas, ciudadano medio, a acceder a muchos alimentos. Es que estamos viendo que los hábitos de consumo de las familias se están modificando por este precio. Si antes una familia podía comprar carne o pescado entre 2 y 3 veces por semana, estamos recurriendo a otro tipo de productos. 2 o 3 veces por mes. Efectivamente, estamos recurriendo a productos pues a lo mejor con menos valor energético, con menos calidad en el producto, nos estamos alejando más de esa dieta mediterránea, que es la aconsejada, y estamos viendo que estamos tirando más de ultraprocesados, pues son los alimentos que suelen estar un poquito más baratos. Ya. Entonces, tenemos que tener una ayuda para esto, para adquirir fruta, carne, pescado, y que sea de etcétera. calidad, porque al final si uno puede encontrar fruta, carne y pescado de no tan buena calidad, y en esas cosas también hay que estar atentos. Efectivamente, porque es que tenemos que tener en cuenta que el pescado, pues el pescado más barato siempre suele ser el que menos aporte de vitaminas o de minerales nos da. Entonces, bueno, ese pescado, no decimos que nos den ayudas para comprar marisco, evidentemente, bueno, pero si bueno, nos dan de vez en cuando alguna ayuda para marisco, hombre, tampoco estaría mal. Tampoco estaría mal, Pero no, estamos viendo pues un pescado que solemos consumir las familias medias todos los Bueno, que es muy importante hacer especial hincapié en que mañana es el Día Mundial del Consumidor, porque desde la OCU, por ejemplo, nos advierten que día a día tenemos más trampas, más cebos puestos para que piquemos y tengamos un problema. Las reclamaciones, la verdad es que están a la orden del día. Bueno, aparte de lo que hemos hablado muchas veces, de las estafas a través de Internet, que bueno, que suelen ser las más frecuentes, últimamente, pues eso, el denominado phishing, que hemos hablado aquí algunas veces. Pero vamos a recordar que es el phishing, porque igual la gente hay que recordarlo todos los días de nuestra vida. Sí, pues es un tipo de delito informático que a través te mandan un mensaje, a través de un link en el que tú facilitas los datos porque tú piensas que es o tu banco o tu compañía de teléfono o cualquier cosa, facilitas los datos y a partir de ahí, pues por un delito informático, pues adquieren toda tu cuenta bancaria, vamos, te pueden limpiar la cuenta bancaria. Es un tipo de estafa que cada vez está siendo más habitual. Pero si ya lo sabemos, porque es que esto lo contamos todos los días, que es que ustedes se saben la teoría, ¿por qué seguimos clicando? Pinchando, porque cada vez son más ingeniosos estos informáticos, cada vez nos lo ponen más difícil a la hora de distinguir. Muchas veces es que nos llega un correo con una semejanza idéntica, por ejemplo, a la página oficial de correos. Y simplemente, además, incluso el link es que pone hasta correos. Sí. ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay algún punto, alguna coma, algún asterisco que se diferencia, pero en primera vista parece, oye, tienes un paquete retenido, pincha aquí para recuperarlo. Pues pinchas, es que es cada vez más difícil. Bueno, mira, déjame que cuente rápidamente que es que en los últimos días ha habido un timo que ha circulado absolutamente por todas las redes sociales, que es que te vendían una maquinita de refrescos, y lo que era una especie de virus que se iba reconectando con el resto de usuarios, y al final, ¿qué consigue con esta trama? Que tú, al final, dones un dinero para algo que no sabemos dónde está y ha involucrado absolutamente a todos tus contactos. A ver, con el tema del phishing. ¿Cómo es? Porque al final, de alguna forma, alguien cae. ¿Cómo podemos reclamar? Pues nada, lo primero que tenemos que hacer es poner una denuncia en la policía, en la Guardia Civil.
poniendo exactamente las cantidades que te han sustraído de tu cuenta bancaria, ¿vale? Y a través de qué link o qué aplicación has dado para que te sustraigan ese dinero. Y una vez eso, reclamar en el banco, al servicio de atención al cliente de nuestro banco, porque tenemos derecho a recuperar, los bancos nos tienen que restituir este dinero, puesto que ha sido un engaño. Las personas, los consumidores, no hemos voluntariamente aceptado ese cargo, ha sido mediante un engaño. Oye, los bancos son, vamos, son muy reacios a devolver ese dinero. Bueno, ellos lo que alegan es una negligencia por parte del consumidor, es decir, ellos dicen, bueno, nosotros os estamos informando, claro, os estamos informando de que no deis ningún enlace y tal, pero es que muchas veces no es una falta de diligencia del consumidor, es que el engaño es tan bien hecho, está tan bien hecho que nos hace caer. Evidentemente hay que seguir reclamando. Si el banco nos lo deniega, hay que acudir a la vía judicial, que es donde aparentemente estamos teniendo resoluciones estimatorias. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces nos da miedo luego ir por la vía judicial porque seguramente al final nos va a suponer más caro las costas, etcétera, etcétera, que lo que pretendíamos que nos devolvieran. Pero hay que seguir, vamos a ver, para pleitos de menores de 2.000 euros, por ejemplo, no es necesario abogado y procurador. Vale. Ya nos estamos ahorrando algo de dinero. Pues eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, efectivamente. O sea, menos de 2.000 euros, no hace falta abogado ni procurador. No es necesario. Entonces, bueno, si es una cantidad menor de 2.000 euros, nosotros animamos a, una vez seguido los pasos de presentar la reclamación, presentar la denuncia a la policía y la reclamación ante el banco, si no nos solucionan el problema, seguir por la vía judicial, evidentemente. Fenomenal. ¿Cuáles son las demandas que más estáis teniendo? Supongo que últimamente con la luz, con el gas... ¿Cuántas recibís al día? Miles, supongo. ¿Cuáles son las consultas más habituales? Sobre todo facturas de la luz y factura del gas, sobre todo desorbitadas. Muchas veces cambio de contrato sin que los consumidores se den cuenta. Muchas veces o cambio de tarifa dentro de una misma compañía eléctrica. Las compañías eléctricas a lo mejor cuando pasa el primer año o anualmente pueden modificar sus condiciones que contratamos. ¿Y qué hacen? Te mandan un simple email. Muchas veces los consumidores no lo ven o no lo... Hombre, claro que no lo ven. No lo ven directamente o no son capaces de ver lo que supone ese cambio en su factura. Y les llega una factura evidentemente desorbitada porque les ha cambiado el precio, por ejemplo, del kilovatio. Bueno, también es que hay que hacer un máster para leer las facturas de la luz y del gas. Yo cojo una factura de luz y de verdad que soy incapaz de saber lo que pone ahí. Tú y muchísima gente y nosotros incluso muchas veces algunos conceptos tenemos que estar preguntando y analizando porque muchas veces no somos ni capaces de dilucidar a qué viene ese gasto. Y hablando de la luz y el gas, ¿quién nos protege? Y estoy hablando de la Ley de Protección de Datos porque recibimos infinitas llamadas, pero infinitas, y no me quedo corto, de supuestas empresas de la luz que te dicen además, ¿sabe usted que le están cobrando el kilovatio muy por encima de sus posibilidades? Te ofrecen otra compañía, te piden tus datos, etcétera, etcétera, y es un timo. Efectivamente, tenemos... ¿Hay algún momento, hay algún sitio que por ley de protección de datos cesen de llamar? Bueno, hay una posibilidad que es adherirte a la lista Robinson, no sé si lo habréis oído, es listarobinson.es, nos metemos y metemos nuestros datos y decimos que no queremos recibir ningún tipo de llamadas de distintas empresas, por ejemplo, de telefonía, de electricidad, de gas, y no deberían llamar. Si llaman, de hecho, y estamos inscritos en esa lista Robinson, debemos decirlo y deben colgar, porque no están autorizados a llamarnos y vender publicidad. Pues si me llaman y digo que estoy en una lista Robinson, me cuelgan. Bueno, pero debes estar inscrito en esa lista Robinson. Es bueno saber que a partir de ahora le voy a decir. Puedes decirlo también y deben colgar, porque esa lista se traslada a esas empresas para que no llamen y no molesten, vendiendo y publicitando, que sea el propio consumidor el que si está buscando un cambio, lo busque y llame. Bueno, lo que hay que estar, y de verdad que no nos cansaremos de repetirlo, hay que estar alerta las 24 horas del día porque el que va a timar está siempre al acecho. Mañana, Día del Consumidor, Día Mundial del Consumidor, ¿algún consejo que debamos tener en cuenta? Bueno, sobre todo que intentemos conocer cuáles son nuestros derechos y sobre todo que reclamemos, que no nos quedemos en casa y digamos, bueno, me la han colado. No, que reclamemos, que vayamos a las asociaciones de consumidores, a la OMIC, que procedamos con los arbitrajes también de consumo y que intentemos llegar hasta, si tenemos razón, ir contra las grandes compañías, que no nos dé miedo, que tenemos nuestros derechos y que tenemos las asociaciones para defenderlos. Y lo importante también es tener una persona, como decía Fernández de la Cruz, cerca, que nos aconseje y nos diga exactamente, bueno, la OCU también pueden llamar, que les van a dar todo este asesoramiento y absolutamente todo lo que tienen que hacer si han llegado a ser defraudados. Delegada de la OCU en Castilla-La Mancha, decía Fernández de la Cruz, gracias por venir a instruirnos y vuelve muchas más veces que luego no nos enteramos y volvemos a caer. Cuando queráis. Gracias.